Imagínate intentar construir un rascacielos gigante, pero teniendo como socio principal a un pez dorado. Un pez dorado, ok. O sea, literal, uno se sienta con él, le entregan los planos súper detallados, le explica todo el presupuesto y logran un avance increíble durante la mañana. Ujú. Pero 5 minutos después de ir a tomar un café, la mente del pez dorado se reinicia por completo. Y hay que volver a explicarle qué es un ladrillo, dónde están los planos y por qué están construyendo un edificio en primer lugar. Qué pesadilla. Claro, empezar de cero cada vez. Totalmente. Y esa frustración, esa amnesia digital constante, ha sido la norma con la inteligencia artificial hasta el día de hoy. Pero bueno, para nuestro análisis a fondo en esta ocasión, tenemos unas notas y un guión increíbles de la comunidad de Oscar Ayay. Sí, un material buenísimo. Y apuntan a que esa era de la amnesia tiene los días contados. Así que nuestra misión hoy es explorar una herramienta revolucionaria, llamada Agente Hermes. Exacto. Queremos entender cómo la IA está dando este salto enorme, de ser un simple generador de texto a convertirse en un colega de verdad, un socio verdaderamente autónomo que no solo recuerda todo, sino que mejora mientras uno duerme. Y lo fascinante aquí es el origen de este proyecto, porque el agente Hermes, que fue desarrollado por el equipo de News Research, no es una caja negra corporativa gigante. Claro, no es el típico producto intocable. Para nada. No es algo a lo que entras pagando una suscripción carísima, rezando para que la empresa no cambie sus políticas de privacidad mañana. Es un sistema de código abierto, o sea, open source. Lo cual ya cambia las reglas del juego. Por completo. Lo que detalla la fuente de Oscar ahí es cómo este agente toma el concepto de la IA agéntica y literalmente lo lleva directo a la computadora de la casa. ¡Wow! Sí, no vive en una nube inaccesible de un gigante tecnológico. Está diseñado para correr a nivel local y democratizar una tecnología que hasta hace poco parecía reservada solo para laboratorios de investigación carísimos. Ok, a ver, vamos a desempacar esto de la IA agéntica, porque siento que la palabra agente se usa muchísimo hoy en día, como un término de marketing medio vacío. Sí, un montón. Cualquier chatbot ahora se hace llamar agente. Exacto. Pero la fuente marca una línea muy clara sobre lo que constituye de verdad a un agente autónomo, y menciona algo llamado un bucle de aprendizaje cerrado nativo. Ajá, ese es el concepto clave. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental en la anatomía de este sistema frente a los demás? Pues para entender esa anatomía hay que observar lo que ha estado pasando en la investigación científica. La fuente señala que entre el año 2023 y este 2025 hubo una explosión absoluta de documentos académicos. ¿En plataformas como Archive, supongo? Exactamente, muchos papers en Archive sobre este tema. Y el consenso fue muy claro. Generar palabras probabilísticamente ya no era suficiente. Claro, ya no basta con que hable bonito. Así es, una inteligencia necesita actuar sobre su entorno. Así que los investigadores implementaron algo llamado el sistema ReACT, React, ok. que básicamente es la combinación de razonar y actuar. Espera, ¿cómo funciona exactamente ese proceso de razonar y actuar ya en la práctica? O sea, ¿acaso el programa tiene una especie de monólogo interno antes de hacer algo? Exactamente eso. En lugar de, simplemente escupir la primera respuesta que se le ocurre al procesar un texto, el modelo entra en un ciclo interno. ¡Qué locura! Primero observa el problema, luego genera un pensamiento interno tipo, para resolver esto, necesito buscar esta información específica. Ok. Después ejecuta una acción como buscar en la web o consultar un archivo local. Observa el resultado de esa acción y vuelve a razonar. Piensa, ¿me sirve esta información o necesito intentar otra cosa? O sea, evalúa su propio trabajo en tiempo real. Totalmente. Pero lo que eleva a Hermes a otro nivel es que este bucle está cerrado. Es decir, si durante ese proceso de razonamiento se da cuenta de que no tiene la herramienta necesaria para completar la acción, hace algo increíble. ¿Qué hace? Escribe el código en lenguaje Python para crear esa herramienta desde cero. No inventes. ¿Escribe su propio código? Sí, la ejecuta, resuelve el problema y luego guarda esa nueva habilidad para no tener que programarla de nuevo en el futuro. ¡Wow! Esa es la diferencia clave entre una herramienta estática y un colega autónomo. Digo, si usamos una analogía, la IA tradicional es como tener un pasante muy diligente al que le pides que sume 1000 facturas en papel. Ajá,
¿Buena comparación? El pasante toma una calculadora, suma todo a mano durante 5 horas y te entrega el resultado. Al día siguiente le das otras 1000 facturas y se vuelve a tomar 5 horas para hacerlo exactamente igual. Sin aprender nada del proceso. Exacto. Pero el agente Hermes es como un pasante que, al ver la primera montaña de facturas, dice, esto no tiene sentido. Se da la vuelta, programa una macro en Excel en 10 minutos para automatizar la suma, guarda ese archivo en su escritorio y al día siguiente hace el trabajo en 3 segundos. Tal cual. Literalmente está forjando sus propias herramientas. Pero a ver, ese nivel de autonomía técnica me imagino que introduce un desafío enorme. Digo, si analizamos la mecánica de dejar que un programa de computadora escriba código nuevo y lo ejecute por su cuenta en tu máquina. Suena a receta para el desastre, claro. Sí, totalmente. Que una IA escriba comandos en la terminal de una computadora personal suena a que por un pequeño error de cálculo podría borrar accidentalmente el disco duro entero o corromper el sistema operativo. Yo sola no me animaría sin garantías. Y es un riesgo muy real, estoy de acuerdo. Por eso la fuente hace muchísimo énfasis en la arquitectura de seguridad. Hermes no corre libremente por tu sistema operativo haciendo lo que quiere. Menos mal. Opera dentro de lo que en informática se conoce como una terminal sandboxed, o sea, una caja de arena aislada. Ok, un entorno controlado. Exacto. Utiliza contenedores de Docker, que funcionan como pequeñas bóvedas acorazadas digitales. Si Hermes escribe un código defectuoso o un script que, digamos, se sale de control, todo el impacto ocurre dentro de esa bóveda. O sea, no sale de ahí. No, y el sistema principal de la computadora se mantiene completamente intacto. ¡Qué alivio! Y, además de esa seguridad, cuenta con la capacidad de lanzar subagentes en paralelo. Mientras uno de estos agentes está dentro de la bóveda probando un código de Python, otro puede estar interactuando con la persona. Espera, ¿interactuando cómo? A través del modo de voz integrado, explicando lo que está haciendo el otro agente en tiempo real. ¡Qué locura! Es como tener un equipo de trabajo completo en tu máquina. Pero bueno, ahora, si este sistema está construyendo herramientas personalizadas y tomando decisiones complejas, me surge una barrera lógica. A ver, dime. ¿Cómo sabe qué hacer? Porque, las herramientas y el estilo de trabajo que necesita un analista financiero no tienen absolutamente nada que ver con lo que requiere un diseñador gráfico o un escritor. Claro, son mundos distintos. Exacto. Para que la gente sea útil de verdad, necesita un contexto inmenso. Y aquí es donde la fuente introduce el sistema de memoria de Hermes, que parece ser como el núcleo de todo. Así es, la fuente detalla que la solución a este gran problema del contexto es un sistema llamado Honcho, y lo describen como una memoria dialéctica. Memoria dialéctica. Sí, en lugar del enfoque anticuado de forzar a quien lo usa a escribir un documento gigante con instrucciones sobre cómo quiere ser tratado, Honcho opera en segundo plano de manera completamente orgánica. Pero a nivel técnico, ¿cómo extrae esa memoria? Porque digo, no puede ser simplemente un archivo de texto gigantesco que la IA lee desde cero en cada conversación. No, para nada. Eso sería demasiado lento, o sea, consumiría muchísimos recursos computacionales. Precisamente. Por eso utilizan una tecnología de búsqueda llamada FTS5. Es una base de datos de texto completo extremadamente rápida que luego combinan con modelos de lenguaje. Ok, ¿y cómo funciona eso en el día a día? Funciona así. Cada vez que ocurre una interacción, en lugar de guardar una transcripción plana, un proceso en segundo plano analiza la charla. Si alguien le dice constantemente a la IA, resume eso en 3 puntos, no me gustan los textos largos. Ajá. El sistema de Honcho extrae ese detalle y actualiza un modelo silencioso sobre las preferencias de esa persona. Cruza esa información con interacciones pasadas en milisegundos. Ya veo. El resultado es que Hermes abandona la amnesia digital y construye de forma continua un perfil psicológico y conductual sumamente detallado sobre la persona con la que trabaja. A ver, quiero detener el análisis un momento justo en esa frase. Esto de que construye un perfil psicológico y conductual sumamente detallado. Sí, suena fuerte. Suena tecnológicamente asombroso, sí, pero también, Profundamente distópico. entiendo perfecto por qué lo dices. O sea, si hay un sistema analizando silenciosamente cómo escribe uno, cuáles son sus rutinas, a qué hora trabaja y qué le frustra, para construir un expediente de comportamiento. Es como el gran hermano, claro. Totalmente. Eso es exactamente lo que la mayoría de la gente intenta evitar.
Suena el sueño dorado de recolección de datos de cualquier megacorporación tecnológica para bombardearte con publicidad. Es una reacción completamente natural. Y de hecho, la fuente aborda esta preocupación no como una simple nota al pie, sino como uno de los pilares del proyecto. Ah, sí. ¿Y cómo lo resuelven? Pues mira, si Hermes fuera un servicio en la nube de una empresa tradicional, ese perfil detallado sería un riesgo masivo de privacidad, porque sí, se usaría para vender publicidad o entrenar modelos comerciales. Obvio, es lo que hacen todas. Pero la resolución a este dilema radica en la naturaleza local del proyecto. Toda esa memoria dialéctica de Oncho, ese perfil profundo del que hablamos, no sale de la computadora de quien lo instala. O sea, se queda en mi disco duro. Se almacena localmente. La persona es la única dueña de la base de datos y de las claves criptográficas de acceso. Es decir, obtienes el beneficio de un asistente que te conoce a la perfección, pero sin el intermediario corporativo husmeando por encima de tu hombro. Ok, eso cambia la perspectiva por completo. Entonces, superado el obstáculo del miedo a la vigilancia y sabiendo que esa memoria reside de forma segura y privada, pues nos topamos con el desafío del uso cotidiano. El día a día, sí. Porque tener un asistente brillante que vive encerrado en una ventana de comandos oscura, a la que uno tiene que entrar intencionalmente, no es muy práctico. Para nada, la fricción te quita las ganas de usarlo. Exacto. Para que este agente sea realmente un socio, necesita interactuar con el mundo real. Y aquí es donde las notas de Oscar AI señalan algo espectacular sobre automatizaciones que ilustra el cambio de paradigma. Ah, la parte de los cron jobs. Sí, citan la posibilidad de configurar cron jobs en lenguaje completamente natural. El ejemplo exacto de la fuente es decirle a la gente: todos los lunes a las 8 de la mañana revisa mis correos electrónicos y envíame un resumen por Telegram. Ese ejemplo encapsula el salto monumental de esta tecnología. Para quien nos escucha y quizá no esté familiarizado, un cron job es una utilidad clásica de sistemas operativos como Linux para programar tareas. Que suele ser un dolor de cabeza configurar, ¿no? Sí, tradicionalmente requiere abrir una terminal, editar archivos de configuración y escribir sintaxis de código muy específica para definir el tiempo y la acción. Es un proceso árido que requiere conocimientos técnicos. Totalmente. Al permitir que esto se haga en lenguaje natural, Hermes funciona como un traductor que elimina toda esa fricción técnica de golpe. Claro. Y esto subraya un punto crucial. Esto ya no es usar una pieza de software tradicional, es gestionar a un empleado digital. Uno delega una tarea recurrente con instrucciones en lenguaje cotidiano y el sistema se encarga del cómo. Así es. Y el detalle de recibir el resumen por Telegram no es menor. El ecosistema en el que opera este agente es vastísimo. Exactamente. El documento recalca que Hermes actúa como un portal unificado, o un gateway, hacia las plataformas donde realmente transcurre la vida y el trabajo de la gente. Va a donde tú estás, básicamente. Sí, no exige que la persona cambie sus hábitos para ir a la plataforma de la IA. Tiene integraciones directas para interactuar a través de Telegram, Discord, Slack, Signal, WhatsApp y correo electrónico. Lo cual requiere una flexibilidad enorme en el cerebro detrás de la operación. Y según el guión que estamos analizando, el sistema es completamente agnóstico respecto a qué modelo de lenguaje lo impulsa. Ajá, no está atado a nadie. Mencionan compatibilidad con más de 400 modelos. Es decir, alguien puede conectar su agente Hermes al motor de cloud o a los modelos de GPT, o si hay un nivel extremo de paranoia, puede ejecutar todo usando el poder de procesamiento local. Sí, conectándolo a sistemas como Oyama o BLM. Esa flexibilidad evita quedar atrapado en el ecosistema de una sola compañía, lo cual es vital hoy en día. Y te da libertad total. Si mañana surge un modelo nuevo y revolucionario, Hermes puede adoptarlo de inmediato. Y más allá de esta flexibilidad individual, hay un componente social muy fuerte. A ver, cuéntame de eso. La fuente detalla un sentido de comunidad increíble. Mencionan que la plataforma evolucionó a partir de un proyecto anterior llamado Open Cloud e introduce un concepto fascinante, un repositorio público en la web llamado agentskills.io. ¡Wow! Eso es básicamente un efecto de red aplicado a la productividad personal. O sea, si alguien en otra parte del mundo se enfrenta a un problema, por ejemplo, cómo extraer datos muy específicos de facturas en PDF, Ajá. y su agente logra escribir un script de Python que lo resuelve a la perfección, esa habilidad recién creada puede subirse a ese repositorio público, ¿no? Exactamente.
De esa forma, cuando el agente de cualquier otra persona necesite hacer lo mismo, no tiene que aprenderlo desde cero o romperse la cabeza. ¡Qué maravilla! Simplemente descarga la habilidad que el agente anterior ya perfeccionó. Es inteligencia colectiva pura. Y se mantiene viva gracias a un ritmo de actualización constante. Que es clave en estos proyectos abiertos. Claro, la fuente hace referencia a la reciente versión 0.6.0, que trajo mejoras estructurales importantes en la gestión de memoria y el aislamiento de los contenedores de Docker, lo que demuestra que este es un software vivo y en rápida evolución. Y aquí es donde las cosas suenan increíbles, casi como salidas de una novela de ciencia ficción dura. Y es natural que quien nos escuche esté pensando, ok, un agente autónomo, con contenedores de seguridad en Docker, integraciones con WhatsApp, repositorios en Python. Sí, suena intimidante. Seguro necesito un doctorado en informática y 3 servidores en mi casa para instalar esto. Históricamente, la barrera de entrada para este tipo de herramientas locales ha sido brutal. ¿Cómo abordar las notas de Oscar AI este reto de la accesibilidad? Ese es, de hecho, el objetivo principal del documento. Porque la democratización real solo ocurre si la instalación deja de ser un dolor de cabeza. Por eso, abordan directamente el miedo a la terminal. Sí, leí que la fuente introduce lo que llaman la opción ultra rápida. Ajá, el comando mágico. Prometen que el agente puede estar corriendo en menos de 60 segundos mediante un atajo que en el mundo del desarrollo se conoce como un curl dirigido hacia Bash. Para quien no sea desarrollador, esto es básicamente una varita mágica digital. Totalmente. O sea, en lugar de pasar horas descargando y configurando componentes individuales uno por uno, se copia una sola línea de texto del repositorio oficial, se pega en la terminal, se presiona Enter y el sistema hace absolutamente todo el trabajo pesado de instalación. Automáticamente. Es un enfoque de reducción drástica de fricción. Y es importante entender qué hace esa varita mágica debajo del capó, porque la fuente menciona varias dependencias técnicas. Sí, ¿qué instala exactamente? El script busca y configura automáticamente elementos como Node.js versión 22, que actúa como el entorno donde corre el motor lógico de Hermes. También Python 3.11, que es el lenguaje en el que la gente escribe sus propias habilidades. Ok, lo básico para que opere. Y herramientas más específicas como RipGrep, que es lo que permite que la memoria de Oncho busque entre miles de interacciones en fracciones de segundo. E incluso leí que instalan bibliotecas multimedia como FFmpeg. Y la razón de esto, que la fuente conecta maravillosamente, es que Hermes no es solo un ente de texto. Exacto, el modo de voz. Al instalar esta biblioteca de procesamiento de audio, le están dando a la gente la capacidad física de escuchar y hablar, habilitando ese modo de voz interactivo del que hablábamos. Es dotar de oídos y boca a una inteligencia local. Pero a ver, ¿es este atajo mágico infalible para todo el mundo? Bueno, el análisis de la fuente es bastante transparente al respecto y no esconde los obstáculos. Abordan de forma muy imparcial el hecho de que esta magia inmediata está diseñada principalmente para entornos basados en Unix, como Mac o Linux. ¿Y qué pasa con los que usan Windows? Para los usuarios de Windows sí hay un obstáculo inicial. El sistema no corre de forma nativa en la terminal clásica de PowerShell. Ah, me lo imaginaba. El camino requiere habilitar primero WSL2, que es el subsistema de Windows para Linux, instalando específicamente una distribución como Ubuntu. O sea que le añade unos minutos extra al proceso de configuración. Sí, y puede requerir un poco de paciencia técnica adicional, pero está muy documentado. Otro desafío que detallan de forma muy clara es el tema de cómo darle un cerebro a la gente. O sea, la configuración de las API keys. Porque tener instalada la infraestructura de la gente es como tener una oficina impecable, pero si no hay un modelo de lenguaje conectado, no hay nadie trabajando en esa oficina. Muy buena analogía. Sí, no sirve de nada. La fuente sugiere 2 caminos. Para quien quiere evitar complicaciones, recomiendan enlazar el agente a un servicio como OpenRouter, que es un proveedor económico que da acceso a múltiples modelos en la nube. Que es súper práctico. Pero si la prioridad absoluta es que ni un solo bit de información salga a Internet, explican cómo conectarlo de forma gratuita a Oyama, usando modelos altamente eficientes que corren directo en el hardware de la casa, como Qt 3.5 o DeepSeek. Y una vez configurado el cerebro y superada la instalación, el equipo de Hermes no deja a nadie abandonado en la oscuridad de la terminal. Eso es clave.
han creado comandos que actúan como redes de seguridad para la curva de aprendizaje. Destacan particularmente el comando Hermes Setup para ir guiando la configuración paso a paso de forma súper intuitiva. Ah, eso ayuda muchísimo. Y un comando brillante llamado Hermes Doctor que hace exactamente lo que su nombre indica. Si algo se rompe o deja de funcionar, este comando hace un diagnóstico automático del sistema e intenta repararlo. Qué buena idea, la verdad. Aunque incluyen una advertencia crítica sobre seguridad que vale la pena mencionar, y advierten enfáticamente sobre el uso del parámetro force. Uf, sí, importantísimo. Al descargar habilidades de Python creadas por terceros desde ese repositorio público del que hablábamos, de agentskills.io, usar el comando de forzar la instalación sin revisar el código primero requiere un voto ciego de confianza. Sí, le estás dando las llaves de tu casa a un extraño. Exacto. Es un recordatorio de que, aunque la instalación se haya simplificado al máximo, la persona sigue siendo la administradora de su propia seguridad informática. Es el equilibrio delicado de la democratización tecnológica, ¿no? Dar herramientas inmensamente poderosas mientras se educa sobre la responsabilidad que conllevan. Yo estoy seguro de que es el camino correcto. Entonces, si damos un paso atrás y evaluamos la totalidad de lo que plantean las notas de la comunidad Oscar AI, lo que estamos presenciando es un cambio de paradigma profundo. Totalmente. La inteligencia artificial está pasando de ser una simple calculadora glorificada a la que hay que darle instrucciones milimétricas en cada interacción, a convertirse en una IA verdaderamente agéntica. Un salto cualitativo. Estamos hablando de un socio incansable, que vive en tu entorno local, que aprende de los hábitos diarios y que diseña sus propias soluciones de código cuando se enfrenta a un callejón sin salida. Literalmente, haz el trabajo por ti. Para cualquier mente curiosa que nos escuche, ya sea que esté buscando, no sé, sistematizar una investigación compleja, automatizar las operaciones de un negocio propio o simplemente recuperar el control sobre su productividad sin ceder sus datos a grandes corporaciones, Herramientas como Hermes ofrecen un camino directo hacia esa soberanía tecnológica. tal cual. Y el llamado a la acción de la fuente original es muy claro. La comunidad Oscar AI invita a no quedarse solo en la teoría. La mejor manera de comprender este salto es experimentándolo. Ensuciándose las manos. Sí, sugieren instalarlo, probar al menos 3 de sus herramientas nativas durante los primeros días y conectarlo a una plataforma como Telegram para sacarlo de la pantalla de la computadora y llevar la interacción al entorno móvil. Y por supuesto, invitan a compartir los descubrimientos o las dudas en sus canales comunitarios, porque en el mundo del código abierto, la interacción humana es el motor que empuja el desarrollo. Una oportunidad inmejorable para perder el miedo a la línea de comandos y experimentar qué se siente colaborar con un sistema que, al fin, no sufre de amnesia digital. Dejamos al pez dorado atrás. Exacto. Con esto concluimos nuestro recorrido por los mecanismos internos, la memoria persistente y las integraciones prácticas del agente Hermes. Es revelador ver cómo un nivel de tecnología que hace apenas un año requería un equipo de ingeniería completo, hoy puede ser desplegado por cualquier persona dispuesta a dedicarle unos minutos de curiosidad. Sí, es increíble. Pero antes de despedirnos, y tomando en cuenta todo lo que hemos analizado hoy sobre las memorias dialécticas que construyen modelos de comportamiento súper profundos y sistemas sandbox, donde la IA escribe sus propias herramientas, Ajá. me gustaría proponer una reflexión final para quien nos escucha. Si hoy en día cualquiera puede tener un agente local de código abierto, diseñado y moldeado silenciosamente por las rutinas, gustos y fricciones diarias de esa persona en particular, Ok, ¿hacia dónde vas con esto? ¿qué sucederá el día en que estos agentes que son profundamente personalizados comiencen a comunicarse entre ellos? ¡Wow, qué locura! Imaginemos un escenario donde el agente de una persona negocia contratos, comparte datos de investigación colectiva o resuelve ineficiencias de logística directamente con los agentes de cientos de otras personas, creando soluciones y estructuras que ningún humano programó explícitamente. Me deja sin palabras. Estamos en la antesala de una forma completamente nueva de inteligencia y organización colectiva, y el agente Hermes, pues, es solo uno de los primeros vistazos a esa frontera.